Estamos grabando. Bienvenidos a todos y millones de gracias por estar aquí. Ahora se irá uniendo el resto de gente. Pero a todos los que estáis aquí ya, muchas gracias, sobre todo con las condiciones de mercado, que iba a decir no son las propicias, pero creo que justamente lo contrario, son las más propicias que hemos visto nunca. Y os voy a explicar, o nos vamos a explicar un poco por qué. A lo largo de la charla de hoy, de la llamada, nos vamos a enfocar en tres cosas, ¿vale? La primera será hacer un pequeño análisis de mercado. Aquí estoy compartiendo ya un poco el mercado hoy, el cual está subiendo. Estamos ahora mismo teniendo una subida del 1,7 en Bitcoin. El SP500 también se ha dado la vuelta, que estaba en negativo. La volatilidad cayendo otro 5% hoy ya en la zona de 20 puntos, y los metales preciosos también subiendo, como no puede ser de otra manera, a la par que el DXY, que el índice dólar cae. Después vamos a hablar de algo muy importante, y es todo lo que ha sucedido previamente para estar en el punto que estamos a día de hoy, con literalmente todos los tokens. Bueno, el 40% de los tokens que tenemos en el mercado están cerca de mínimos históricos, sino prácticamente en mínimos históricos. Vamos a explicar el porqué, y sobre todo el punto más importante es entender por qué justamente ahora es un momento, bajo mi punto de vista, al final es a nivel personal, pero que no es una idea que surja de un análisis completamente aislado, sino que esto lo he ido cotejando con diferentes analistas del mercado, sobre todo del mercado americano, de Venture Capital, analistas fundamentales, que todos unan en una idea, que es que los tokens nunca han estado tan baratos como a día de hoy, y lo vamos a ver con datos. Y por último, lo que vamos a hacer, y por eso también está Javi aquí, y es por el hecho de que vamos a hablar un poco de la intersección entre la IA y cripto, y cómo a día de hoy estamos implementando los sistemas, en este caso automatizados, los sistemas de inteligencia artificial dentro de Medusa Capital. Os vamos a presentar un dashboard en el cual llevamos trabajando tiempo, y también para que sobre todo veáis un poco cómo os podéis aprovechar vosotros de esto. Recordad que tenéis subida la mastermind que hizo Javi sobre inteligencia artificial. Ya la habéis visto alguno que otro y os ha gustado mucho. Creo que, y esto lo puede decir Javi ahora, pero quien no esté ahora mismo codeando con Claude está perdiendo mucho, pero mucho tiempo. La capacidad de todo lo que podemos hacer a día de hoy se ha multiplicado por 1000, diría yo, y cualquier idea que se pase por la barrera, que se os pase por la cabeza, literalmente la podéis hacer. La barrera técnica ha desaparecido, y aprovecharlo ahora va a ser una barbaridad en el futuro. No sé si quieres comentar algo, Javi, de un poco lo que vamos a ver después. Sí, bueno, nada, que el que haya visto esa sesión, esa charla que hicimos y que hemos subido, bueno, también que tenga en cuenta que es una versión, digamos, prácticamente un V.0, ¿no? Primero porque todo está cambiando a una velocidad brutal, entonces probablemente de aquí a un mes las cosas que podamos contaros al respecto y lo que estamos haciendo nosotros sea mucho más avanzado de lo que se podía ver incluso en esa charla. Y por otro lado porque queremos dar mucha más caña y poner mucho más énfasis en creación de herramientas, etcétera, y enseñaros también un poco ideas de cómo podéis incorporar esto vosotros mismos en vuestro workflow, ¿no? O sea, por un lado con las herramientas que os podemos proporcionar nosotros, y luego ya individualmente para que tenga un poquito más de curiosidad y un poco más de, bueno, o de tiempo o de intriga con todo esto, que pueda aprovechar a tope, porque como dice Alex, o sea, es un momento brutal. Yo sé que muchos de vosotros ya lo tenéis bastante claro, pero al final esto es algo con lo que no puede ser indiferente. Sí, creo que cuando salió ChatGPT en su momento, pues mucha gente sí que era, bueno, esto es un tren más, ¿no? Una tecnología más que está muy bien, pero no tengo por qué subirme al carro. Y creo que estamos viendo que esta tecnología te obliga a subirte al carro, porque es que el que no se suba se quedará atrás, ¿no? Entonces, de una manera u otra, conviene que tengáis ese contacto y que empecéis a desarrollar esas skills a la hora de utilizar estas herramientas, de saber cuándo te mienten, etcétera, que ya hablaremos más en profundidad de todo eso, pero creo que estamos en un momento muy interesante y que tiene mucha aplicabilidad a lo que queremos hacer aquí en Medusa. O sea que Justo. está excitante la cosa. Mola. Al final, uno de los puntos, por conectarlo con lo que acaba de comentar Javi, estoy silenciado. Uno de los puntos que quería comentar, a la par de lo que decía Javi, era el punto de lo complicado que es el mercado cripto a día de hoy, ¿vale? Y digo complicado sobre todo para aquellos que no tengan un poco una metodología y un sistema claro, ¿no? Porque la realidad, y esto lo digo con total certeza y poniendo no la mano sino el cuerpo entero en el fuego, de que tokens invertibles en el mercado a día de hoy, si nos vamos al top 250, hay, y digo realmente invertibles,
hay entre 7 y tirando muy a lo alto 10, ¿vale? Lógicamente excluyendo a Bitcoin, ¿vale? Y no incluyendo a Ethereum, que seguramente alguno que otro le podrá sonar raro, pero Bitcoin completamente excluido, pero porque es el top, bueno, por referencia, no se puede comparar con nada más, y aparte es otro tipo de una commodity. Y luego completamente excluido Ethereum por motivos que ya he hecho. Bueno, tengo incluso un hilo explicando por qué no invertimos en Ethereum, y vamos a reforzarlo un poco con la tesis o con la presentación que se va a hacer hoy aquí. En cuanto al... Vamos a hacer un pequeño análisis de mercado porque hoy está subiendo todo bastante. Bueno, de hace escasos momentos ha empezado a subir. Estamos teniendo, vamos a ver el gráfico de Bitcoin, más que nada porque hay algo que me gustaría comentar, y es la necesidad, que es, lo dije el otro día en la charla, bueno, pero en el vídeo semanal que subí, en el informe semanal, que es la necesidad de no hacer nada, que es lo que pasa justamente al contrario. Es todos aquellos que están invirtiendo en cripto, sobre todo por esa euforia desmedida que se ha tenido en el mercado durante mucho tiempo, tienen la necesidad de estar completamente invertidos, y más que invertidos, estar continuamente jugando, ¿no? Con ahora tengo que predecir la siguiente vela, ya sea diaria, como semanal, como bajando un poco de temporalidad de minutos o incluso segundos, ¿no? Esa necesidad de encontrar la siguiente narrativa, de subirme a los agentes, a los pagos agénticos que tenemos hoy. Si no, sería la IA en su momento; si no, sería las meme coins y compañía, ¿no? Eso es justamente lo contrario que defiendo yo, que defiende Javi también, que es el hecho de no hacer nada, ¿vale? De ser capaces de separar completamente el ruido de la señal. El ruido sería estar todo el día mirando el gráfico que tenemos delante, intentar saber qué va a pasar el día de mañana con la siguiente vela diaria, para poder intentar entrar y sacar una rentabilidad del 1%, el 2%, o si me apalanco y intento buscar una rentabilidad mayor, asumiendo un riesgo mucho mayor también, pues sacarle un 20% o un 50%, ¿no? El punto está en tener esa capacidad para saber discernir en qué momento nos encontramos, ¿vale? Y es lo que decía justamente el otro día. Para mí, si os fijáis, justamente la vela de Bitcoin, estamos aquí en el gráfico semanal, ¿vale? Seguimos todavía sumergidos en la vela que tuvimos en febrero, el 16 de febrero concretamente, esa semana. Si os fijáis, todavía seguimos dentro. Estamos hablando de un rango aproximadamente de un segundo que lo mire, de un 27%. No hemos hecho absolutamente nada en estos meses. Si os fijáis, el patrón es muy, pero que muy similar a lo que tuvimos antes de la última caída, que estuvimos consolidando, creo que fueron más de 100 días, si no me equivoco, unos 70 días, perdón, unos 77 días antes de caer con fuerza y tener otra extensión a la baja de un menos 38%, ¿no? Si os fijáis, al final lo que tenemos aquí es una tendencia bajista muy, bueno, definida, bastante clara. Si os fijáis, tenemos de un mínimo a máximo. Aquí se genera un nuevo mínimo que no rompe el anterior. Tenemos un máximo que rompe el anterior, pero solamente lo hace con la mecha. Por tanto, lo que tenemos es una toma de liquidez. Este patrón tiene una fiabilidad en temporalidad semanal del 100%. Lógicamente la muestra, esto quiero recalcarlo, es de solamente 23, ahora creo que 22 o 23 patrones que hemos tenido exactamente igual que estos, ¿vale? Temporalidad semanal, patrón de toma de liquidez, pero la fiabilidad de momento, ¿vale? O se ha acertado un 100% de las veces. Y lo que tenemos aquí es que después de ese patrón de toma de liquidez, fijaros cómo ya se rompe y tenemos un mínimo, un máximo aquí, otro mínimo, y ya empezamos esa tendencia bajista, ¿no? Si os fijáis, al final lo que tenemos es, después de esta tendencia, otra extensión, y aquí es donde estamos consolidando de nuevo. El punto que quiero que entendamos es que siempre hay que tener un plan, y que todo lo que suceda aquí dentro es ruido al que, bajo mi punto de vista, no le tenemos que hacer caso, o por lo menos para el horizonte temporal que tenemos en el activo en el que estamos, Bitcoin, dadas las características que tiene, que ya hablaremos de ellas largo y tendido en algún podcast, Javi y yo, son puntos que creo que en los que no hay que entrar, que es el hecho de intentar buscar aquí qué es lo que va a suceder, cuando la gran mayoría de vosotros aquí estará de acuerdo conmigo en que lo siguiente que tenemos, o la mayor certeza, vale, hablando un poco de probabilidades, la probabilidad está de este lado, de ir a buscar esta zona aquí, ¿vale? Más que nada porque lo que tenemos, si os fijáis, es aquí más liquidez, ¿vale? Y esto tiene una explicación muy, pero que muy sencilla, y es el hecho de que cuando tenemos, vamos a ponerlo con esta línea discontinua, y vamos a marcarlo aquí, ¿vale? Si os fijáis, lo que tenemos aquí es un mínimo, ¿vale? En este caso lo vamos a marcar en verde porque no se ha barrido todavía. Tenemos aquí otro mínimo, ¿vale? Y otro mínimo aquí. Esto que nos quiere decir que cualquier persona que desde este punto de aquí hasta este punto de aquí haya ido entrando en largo, ¿vale? Lógicamente siguiendo esta temporalidad, lo que ha ido teniendo es que no se le ha ido barrido, que no se han barrido los stop loss, ¿no? Esto al final lo que genera, y de hecho revisando las métricas justamente ayer, hemos tenido un aumento del open interest, es decir, de las posiciones total apalancadas que hay en el mercado
de un 7%, hemos pasado de, creo que eran 40 y pocos billones a 50 billones justamente al día de hoy. Y esto lo que nos dice al final es que la gente se está volviendo a apalancar, el mercado se está volviendo a calentar, y lo que sucede es que, como veis aquí, los stop loss, ¿vale? Cualquier persona que haya entrado, vamos a marcarlo para verlo bien, cualquier persona que haya entrado, imaginaos, hacerlo aquí, que haya entrado en esta zona, de momento si tenía el stop loss aquí, no se le ha barrido, ¿vale? Una persona que haya entrado en esta zona aquí y hubiese tenido el stop loss en esta zona aquí, si os fijáis, tampoco se le ha barrido. Y esto al final lo que hace es acumular y acumular y acumular liquidez, de tal manera que después tenemos un movimiento que parece que va a ir ya para dar una reversión, es decir, el precio, imaginaos que se mueva hasta aquí, para después caer con fuerza. Y si os fijáis es justamente el patrón que tuvimos aquí, ¿vale? Fijaros como aquí lo que tuvimos fue exactamente lo mismo, ¿vale? Pero lo mismo. Tuvimos una vela mensual que fue la de el lunes 17 de noviembre, o la que comenzó el lunes 17 de noviembre. Estuvimos en rango, como he dicho, unos 70 días. El precio llegó a tomar liquidez por aquí arriba, ¿vale? Que no es más que hacer un amago de romper y dejar un rechazo, y a partir de ahí otra extensión a la baja. Para mí creo que el patrón que estamos siguiendo, bueno, no para mí, a nivel objetivo el patrón que estamos siguiendo es literalmente el mismo, y el plan que llevamos trazando aquí durante tiempo es que vamos a volver a ver otros mínimos inferiores y por tanto se va a seguir confirmando la tendencia bajista. Creo que hay un punto crucial aquí, es la necesidad imperiosa de todo el mundo de actuar de manera proactiva, ¿no? De intentar, no es que el siguiente punto al que va a ir, en la siguiente zona a la que va a ir Bitcoin, bueno, nos vamos a encontrar ya en este punto de aquí, yo compraré aquí. Creo que una ventaja muy importante o crucial en el mercado es ser reactivo, es decir, intentar reaccionar una vez el precio ha llegado a unas zonas y me ha dejado un patrón, ¿no? De nada me sirve a mí ahora mismo, por ejemplo, imaginaos que lo que tenemos directamente es que el precio me llega a esta zona de aquí, ¿vale? Me barre y después reacciona al alza, que es lo que buscaría, ¿no? Un patrón pues como el que hemos tenido aquí arriba, pero justamente del revés, al contrario, en esta zona aquí. Imaginaos, vamos a trazarlo. El precio llega justamente hasta esta zona de aquí, barre, me deja justamente un rechazo, ¿no? En semanal sobre todo, vamos a tirar la temporalidad semanal a mayor temporalidad, va a haber mayor fiabilidad, el precio rechaza y ya lo que tenemos es que aquí, fijaros, me da un patrón de cambio de estructura, ¿no? Un patrón de cambio de estructura donde aquí justamente, en este punto aquí, ya se habría superado el mínimo anterior, que creo el máximo anterior, que creo este último mínimo, y por tanto podríamos volver a hablar de una tendencia alcista. El problema es que mucha gente intentó anticipar esto aquí, y lo intentó anticipar aquí, y lo intentarán anticipar aquí en caso de no verlo, en caso de que no se produzca. Y el problema va a ser siempre el mismo, y es que si hay otra vez otra extensión a la baja, se les van a volver a liquidar y vamos a volver a hablar de cómo se pierde dinero en el mercado. Y esto lo puedo enlazar directamente. Acabo de leer un artículo que me ha parecido excepcional, de un gestor de fondos, no me acuerdo ahora el nombre porque lo he conocido literalmente hoy, pero hablaba sobre, lógicamente, Warren Buffett y la necesidad que tenemos los inversores, o que deberíamos tener los inversores, mejor dicho, de no quebrar por el camino, ¿vale? Al final intentamos siempre buscar ese punto extra de rentabilidad, ¿no? Y una de las frases que decía y que ha repetido muchísimo Warren Buffett es el punto de no quiero tener que quedarme una noche en vela, ¿no? Que no dormir una noche por luchar o por intentar conseguir un punto extra de rentabilidad. Esto es la típica frase que se dice de que si te estás levantando por las noches a consultar tus posiciones es que efectivamente te has pasado de apalancamiento o te has pasado simplemente con la exposición a una posición concreta, la cual igual debería haber sido con un sizing menor, ¿no? Con un tamaño menor. Y es justamente lo que creo que deberíamos hacer la gran mayoría de nosotros, sobre todo en este mercado donde, como digo, la mayor probabilidad que hay a día de hoy, si nosotros lo que hacemos es taparnos los ojos e invertir en el top 100, la mayor probabilidad que tenemos de aquí a 2, 4, 20 años es perder. Y esto lo digo con total certeza. Lógicamente, en aquellas que se ganen, se va a ganar mucho. Y por eso estamos aquí, por eso tanto Javi como yo, como cualquiera de la comunidad, como todos los que estamos viendo este directo, estamos aquí, ¿no? Por esas rentabilidades tan apetecibles que podemos tener, ese riesgo-beneficio que nos produce o que nos puede resultar en cambiar nuestra vida a nivel financiero para mejor, ¿no? Nuestro status quo de aquí a unos años. Pero es verdad que el hecho de no saber diferenciar qué proyectos son los que van a tener éxito, o no, ya no digo por lo menos tener éxito, sino saber por lo menos diferenciar qué proyectos tenemos una certeza muy elevada de que van a ir para el pozo, ¿no? Hablando de, por ejemplo, tengo aquí una lista
que es Sort, ¿vale? Que tengo aquí a ZK, Pi, IP, WorldCoin, ¿vale? Si os fijáis, el gráfico creo que no ha hecho más que caer desde que lo puse aquí. Y podría seguir esta lista de Sort, la podría seguir aumentando hasta decenas y decenas de tokens. Eso solamente, mi estrategia no es abrir cortos como tal y por tanto no la he ido nutriendo como tal cada semana, pero sí que es verdad que creo que es una de las estrategias más rentables. De hecho, para los que estéis un poco familiarizados con Hyperliquid, si os fijáis, el HLP, ¿vale? Este Vault, esta bóveda, que lo que hace literalmente es correr sistemas de market making. Una de las estrategias que hay directamente ahí dentro es longuear hype y sortear todo lo demás, asumiendo de que todo lo demás son proyectos que no merecen la pena como tal, ¿no? Porque son completamente inflacionarios, es decir, al final salen a valoraciones muy elevadas, como por ejemplo el caso de WorldCoin, o vamos a poner el caso, por ejemplo, hay un caso que es increíble, a pesar de que tiene un muy buen producto, que es el de Ethereum Finance. Fijaros, sale esta semana, tenemos una revalorización desde el precio de salida de la ICO, o sea, del TG, de una auténtica barbaridad, y desde ese momento lo que tenemos es que no ha parado de caer. No ha parado de caer, no porque sea mal producto, no porque tenga mal equipo, sino porque los incentivos están completamente desalineados, ¿vale? El producto es bueno, tienen expansión internacional, el TAM contra el que están buscando o al que van a atacar es muy elevado, y los números creo que eran bastante altos. Estoy hablando de métricas de en torno a 50 millones de revenue recurrente anual, pero sin embargo lo que tenían es un calendario de desbloqueos completamente que iba en contra de los intereses del retail, ¿no? Y al final pues hemos tenido este gráfico que no es más que un gráfico completamente extractivo, donde aquí lo que veríamos sería un montón de FOMO, hype, en redes sociales todo el mundo hablando de Etherfi, pagos a calls y compañía, y a partir de ahí pues una transferencia de riqueza desde aquellos que tienen información, de aquellos que saben jugar el juego, sobre aquellos que no tienen ni idea, aquellos que no tienen un sistema y aquellos que van siempre con los ojos cerrados, que solemos ser siempre, bueno, sobre todo aquellos que no tienen sistema, que hemos sido todos, mejor dicho, el retail, ¿no? Y al final lo dicho, cualquier persona podría mirar un poco las métricas de Etherfi y pensar, joder, si es que es buen producto, si es que es verdad que no para de crecer, tiene un crecimiento mensual o intermensual de doble dígito, ¿por qué el precio no para de caer? Pues bueno, eso es una de las explicaciones que se puede dar. De hecho, tengo un artículo y juraría, no sé si tengo un vídeo YouTube también, pero bueno, el artículo lo podéis, no sé si Javi lo puedes buscar mientras, el artículo de Etherfi, para poder enviarlo por aquí, porque creo que le va a ayudar mucho a la gente. Esto lo quiero enlazar directamente antes de entrar con el tema de Cloud, con una pequeña presentación. No me voy a enfocar en todas las diapositivas, ¿vale? Mirad, de hecho, ese es el ¿cómo se dice? El artículo del que hablo, ¿vale? Os recomiendo de verdad que lo veáis, o sea, que le echéis un ojo, aunque es un poco denso, pero me ha parecido muy, muy, muy top. Vamos a ver justamente esto, que es el tema de por qué solamente 5 o 7 tokens son realmente invertibles a día de hoy, ¿vale? Esta presentación la he extraído de... Sí, justo, ese es el de Etherfi, lo tenéis aquí en el chat, ¿vale? Para aquellos que queráis verlo. Vamos a hablar un poco del problema de por qué realmente entre 5 o 7 tokens son realmente invertibles a día de hoy, ¿vale? Y esto lo saqué, como digo, de una entrevista que hicieron hace poco en Blockworks, Felipe, Ben, Santiago, y no me acuerdo ahora del otro nombre, creo que está trabajando en Jupiter, pero no me acuerdo del nombre como tal. Bueno, chao, lo tengo aquí justo, ¿vale? Y es una entrevista, bueno, más que una entrevista, una mesa redonda, donde hablan un poco de las características que tiene que tener un token para ser invertible y por qué la gran mayoría no los tienen, y sobre todo el punto principal, que es por lo que creo que estáis todos, o la gran mayoría de aquí, es que esto se va a revertir, que el bid, es decir, la apuesta, la demanda institucional va a llegar, y por qué no llegó antes, vamos a explicarlo ahora, y sobre todo el tema de los múltiplos, ¿vale? Que para que no lo esté muy relacionado con el tema, los múltiplos es simplemente a la valoración a la que cotiza una empresa, un proyecto, en base a las métricas que tenga financieras, ¿no? El precio que tiene, bueno, más que precio, el market cap. Si estamos hablando de que una empresa tiene un market cap de 100 millones y está generando 10 millones de revenue recurrente anual, lo que tenemos es que está cotizando a 10 veces, ¿no? su revenue. Su revenue son 10, está cotizando a 10 veces, por tanto su market cap son 100, ¿no? Y lo que tenemos que hacer siempre es intentar descontar los flujos que vaya a ser capaz de generar la empresa a futuro, traerlos a presente, y ahí podremos determinar si efectivamente habrá un crecimiento y por tanto la empresa crecerá orgánicamente y yo podré aprovecharme de ese crecimiento a la hora de invertir, ¿no? Uno de los puntos que ya he comentado en alguna que otra ocasión es el hecho de
y va en línea a lo que decía antes de por qué no invertimos en Ethereum, ¿vale? O por lo menos voy a hablar a nivel personal, por qué no invierto en Ethereum y sobre todo por qué no invierto, gran parte de mi cartera no está invertida en infra, ¿vale? En infraestructura. Con eso me refiero a blockchains, a capas de, como tal, a Layer 1, Layer 2 y compañía, ¿no? El principal problema que vemos a día de hoy, ¿vale? Es esto, es la falla en el mercado, que es la asignación inversa de capital, y esto es la narrativa principal en la que baso toda mi inversión y en la que baso todos los análisis y tesis de inversión de Medusa Capital. Ahora mismo tenemos que menos del 15%, ¿vale?, del market cap total del ecosistema está representado por capa de aplicación. Con capa de aplicación nos referimos a las apps, ¿vale? A Hyperliquid, a Maple Finance, es decir, aplicaciones que se han construido encima de una infraestructura. Sé perfectamente que Hyperliquid la podríamos catalogar como infraestructura porque es una Layer 1, sí, pero estoy hablando sobre todo de lo que es no el ecosistema de Hyperliquid, sino en la plataforma de Hyperliquid, ¿vale? Y lo dicho, lo podríamos hablar perfectamente con Sky, que es otra plataforma de lending, lo podríamos hablar con Maple Finance, lo podríamos hablar de PanFan, que no tiene una blockchain, sino que corre sobre Solana y demás, ¿no? El punto principal es este: menos del 15% del market cap total del ecosistema está representado por esta capa de apps, ¿vale?, más Layer no combinados. Y sin embargo, el 60% del flujo de caja que se genera a día de hoy lo están capturando literalmente solo las aplicaciones, ¿vale? Esto es una divergencia fundamental, que es mientras toda la capa, mientras el fundamental, las métricas fundamentales, el revenue, los ingresos están yendo directamente a la capa de aplicaciones, es la capa de layer de blockchain la que captura mayor market cap, ¿no? ¿Veis la diferencia, la divergencia tan grande? Cuando son solamente unos cuantos, muy pocos los que están generando revenue, sin embargo, son los otros los que se están quedando con la parte del pastel, ¿no? Esto es fundamental para para saber qué sortear y qué longuear, ¿vale? Si en el momento que tú entiendes que la infraestructura a día de hoy no genera valor real o no genera mucho valor real para lo que es la blockchain en sí, para lo que es el sector, entiendes de que eso es justamente lo que tienes que descartar de tu cartera. Y si sabes mirar ciertas métricas, sabes perfectamente que donde te tienes que centrar son en las capas de aplicación, en estas aplicaciones, por llamarlo de manera más mundana, más normal, en estas empresas que simplemente lo que han hecho es aprovecharse de la tecnología blockchain para invertir en ella, porque son más eficientes, porque reducen costes y compañía, ¿no? Son más veloces y demás. Y eso es justamente lo que hacen aplicaciones, lo que hacen empresas para construir encima. Y ahí es donde podemos encontrar, literalmente a día de hoy, que ahora lo veremos, empresas o proyectos que están tirados de precio en comparación a lo que pueden crecer en el futuro, ¿vale? Esto aquí tienes una síntesis, un diagnóstico que ha hecho directamente Node LLM, que simplemente es que hay una desconexión brutal porque el mercado de capital está asignando valor, o mejor dicho, ha asignado valor con anterioridad de espaldas a la generación real de caja, ¿vale? La oportunidad de arbitraje reside en la ineficiencia de este desajuste, y es literalmente donde tenemos que centrarnos de aquí a futuro. Aquí está el punto donde a muchos de vosotros os va a hacer clic la cabeza, y el entenderlo os va a dar una ventaja brutal de aquí a futuro, ¿vale? Durante el pico narrativo, ¿vale? Vamos a llamar a pico narrativo a la burbuja.com que tuvimos durante el año 2021 y 2022, ¿vale? Esa burbuja que se produjo donde literalmente teníamos a todos y cada uno de los tokens subiendo. Yo miraba a Javi me miraba a mí, y literalmente nuestra cartera no paraba de subir. Mirabas a tu compañero al lado, a tu amigo que no tenía ni idea, y también su cartera no paraba de subir. Tokens que no tenían ni que no sabíamos ni la más remota idea de lo que hacían, pero simplemente tenían partners o te decían que venían a cambiar el mundo, también subían, ¿no? Y además no lo hacían a doble dígito, sino que lo hacían directamente a triple dígito. Esto se producía directamente porque no había un consenso sobre cómo valorar un token, era una tecnología novedosa y por tanto la gente sobredimensionó la capacidad de retorno a futuro que iba a ser capaz, y sobre todo porque el FOMO, las noticias que había alrededor eran completamente desmesuradas, ¿no? Pues por ejemplo lo que se hablaba es que la web 3, ¿no?, esta web que va justamente después de estas aplicaciones que conocemos a día de hoy, de las redes sociales, lo que decían era que iban a ser capaces estas aplicaciones descentralizadas de la blockchain de cambiar el mundo. Literalmente te lo vendían así, que Amazon, Facebook, Meta y compañía, Meta, Facebook y Meta es lo mismo, que Amazon, Apple y tal, iban a quedar completamente desbancadas por Polkadot y demás, ¿no? Creo que el chiste se cuenta solo. Entonces aquí lo que tuvimos, ¿vale?, durante el típico narrativo era que las empresas, o vamos a llamarlo el conjunto del sector cripto, cotizaba a unos múltiplos de 500 veces sus earnings, ¿vale?, sus ganancias, ¿vale?, entre 500 y 1000. Es decir, una empresa que igual generaba, me lo voy a inventar, 1 millón, está cotizando entre 500 y 1000 veces por encima de ese revenue que era capaz de generar. Esto al final
en mercados tradicionales, en bolsa, las empresas más growth, de crecimiento, ¿vale? Que tienen más sensibilidad al momento, a la situación económica, al momento, bueno, a las tensiones que pueda haber monetarias, lo que tenemos es que suelen cotizar siempre con un premium mayor, es decir, suelen cotizar, vamos a poner a 40, 50 veces los beneficios que generan, incluso pueden no generar beneficios, pero se paga más por la capacidad que se cree que van a tener a futuro de generar esos beneficios, ¿no? Pero claro, cotizan, estamos diciendo, con unos 50, 40 veces revenue, como mucho, earnings. Aquí lo que tuvimos durante el 2021 es que cotizaban a que entre 500 y 1000 veces, o sea, una auténtica, bueno, barbaridad. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es lo que tenía que suceder, y es que, si os fijáis, lo que ha ido pasando durante todo este tiempo es que este múltiplo ha ido cayendo, ¿vale? Este múltiplo se ha ido contrayendo, y en 2023 teníamos que ya cotizaban a 100 veces el price to earning, ¿no? Este múltiplo. Sin embargo, lo que teníamos por el otro lado es que, sin embargo, los beneficios de la facturación, el revenue que iba generando cada empresa, hablando dentro del sector cripto, con la aparición de Hyperliquid y compañía, lo que ha ido es en aumento de esos beneficios, ¿vale? Y ahora tenemos, aunque todavía siga siendo un sector o una industria bastante inmadura, tenemos ya empresas, como digo, Hyperliquid, que generan en torno a 2-3 millones de revenue recurrente diario, ¿vale? Y lo que hemos tenido es que ahora sí ha habido una divergencia, y mientras que estos ingresos no han parado de aumentar, como veis aquí, ¿vale? Ha habido un crecimiento de los earnings, los protocolos top están operando en máximos de históricos de ganancias, ¿vale? No todos, lógicamente, pero muchos de ellos. Lo que hemos tenido es que ahora sí se puede decir que, como los precios no han parado de caer, ¿vale? Se han contraído muchísimo las valoraciones, y tenemos que ahora, en 2026, tenemos un suelo actual donde literalmente empresas que son top, como por ejemplo AVE, ¿vale? Que ha estado capturando una cuota de mercado del 60% dentro del sector DeFi durante 4 o 5 años, ¿no? Una auténtica barbaridad, algo que en el sector tradicional no se ve, porque los incumbentes, aquellas empresas que buscan retar a los que ya están bien asentados en el mercado, pues no consiguen mantener esa cuota de mercado de un 60%, siempre hay más competitividad, ¿no? Pues lo que tenemos es que aquí sí que ha habido, por ejemplo, el caso de AVE, que ha mantenido una cuota de mercado del 60% durante varios años, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos es que ahora cotizan a unos earnings, o sea, a unos múltiplos completamente irrisorios. Esto es el punto fundamental, que de hecho, vamos a ver si lo tenemos aquí. Creo que estudio. Vale, lo voy a comentar por encima porque no está aquí. Quería solamente enseñaros 3 o 4. Vale, lo voy a seguir por aquí comentándolo. El punto está en que, sí, la gran mayoría de vosotros habréis llegado ya a la conclusión de por qué literalmente en esta zona de aquí no había bid, ¿vale? No había una demanda institucional. Pues porque cualquier persona con 2 dedos de frente, sobre todo que no fuese retail, y esto no lo digo por culpar a nadie, porque yo fui el primero que compró Polkadot creo que si vais a mirar la última vela de Polkadot en 2021-2022, cuando hizo un máximo en 50, 51 dólares, creo que compré yo en esa zona de ahí, hace ya 5 añitos. Entonces, creo que el punto está en entender por qué durante tanto tiempo no ha habido una demanda institucional, y tampoco, sobre todo, retail, ¿no? Demanda institucional no había porque los múltiplos a las valoraciones a las que se entraba eran insostenibles, ¿no? O sea, cuando se entraba en 2020, 2021 y 2022 a precios que ya eran muy desmesurados, era porque se sabía, era como pasarse la patata caliente, ¿no? Se sabía que iba después a aparecer otro institucional con menos luces que el anterior, o un retail completamente desinformado que iba a comprar, ¿no? Al final era una burbuja, y literalmente cada uno se iba pasando los tokens de mano, había un intercambio de manos, y en algún momento explotaría, pero no sabíamos cuándo, ¿no? Y al final eso es lo que pasó. Después, cuando se ha ido madurando el mercado y el institucional requería de unos múltiplos mucho más razonables, pues lógicamente, hasta que no los ha encontrado, que es ahora donde los tiene, pues no iba a comprar, ¿no? A 100, en el punto medio que tenemos aquí, de cuando una empresa está cotizando a 100 veces el revenue que genera, sigue siendo completamente desmesurado para que cualquier persona con 2 dedos de frente, con capital, ¿no? Con capital serio, entre a mercado. Pero ahora sí que lo tenemos, ¿vale? Que es justamente el punto que quería comentar, que creo que es fundamental, ¿no? Y la conclusión que tenemos aquí es que, al final, esta compresión no es producto de un deterioro operativo, ¿vale? Que es clave, ¿vale? Porque si no, sería un problema estructural, es decir, que las empresas, los proyectos cripto no sean capaces de generar revenue, que no es el caso, ¿vale? Al contrario, son empresas completamente top, por así decirlo, que ahora veremos por qué. Sin embargo, lo que hemos tenido es que, simplemente, a pesar de que hemos seguido generando, se han seguido generando flujos de caja positivos, el precio ha sido lo que se ha ido contrayendo, y por tanto ahora hemos tenido un reset total de esos flujos, ¿no? Y sin embargo, los fundamentales están completamente intactos, y el capital comprador que había desaparecido ahora aparecerá.
El punto aquí está, y no quiero meterme en esta fórmula ni comentar nada técnico, es que los tokens ya se pueden empezar a valorar como descuento de flujos de caja, ¿vale? Que no es más que tener como una especie de comparativa con lo que se haría a la hora de analizar una empresa en el sector tradicional, que no es más que, como digo, intentar predecir cuáles van a ser los flujos de caja futuros y traerlos a presente con un descuento, de tal manera que yo pueda entrar a una valoración acorde con el futuro de la empresa, ¿no? Y como digo, no voy a entrar más aquí, ¿vale? Pero lo que tenemos aquí es que ya tenemos el fin, bajo mi punto de vista, de la narrativa del trader que solamente operaba en narrativas, ¿no? Y esto era muy sencillo porque eso, se veía que pasábamos de meme coins a IA, después aparecen pagos agénticos y la gente vuelve a subirse a la ola, ¿no? Y lo que teníamos era todo el rato pumps and dumps, ¿no? Todo el rato subía y bajaba, pero lo que provocaba era que dejaba cadáveres por el camino. El estado anterior que teníamos era estos fondos comprando a 100 veces sales, asumiendo flujos de retail continuo, ¿vale? Es decir, siempre sabían que que se lo iban a poder vender al retail, por eso el retail ha desaparecido durante todo este tiempo. Y el consenso institucional ahora se puede decir que ya se valora un token a nivel de aplicación o a nivel de app, ¿vale? Y es teóricamente idéntico a valorar una empresa pública, ¿vale? Y lo demás es completamente ruido. Anatomía del descuento estructural, ¿vale? Es decir, por qué ahora mismo los tokens se están cotizando con un descuento. Y aquí no voy a meterme mucho, simplemente voy a comentar 3 problemas porque voy a subir un vídeo a YouTube, ahora de hecho en cuanto acabemos, para que lo veáis un poco más, ¿vale? Pero el problema principal es el del cap table, ¿vale? Que no es más que entender por qué los tokens justamente se sitúan al final del es que el cap table lo vamos a llamar así, que simplemente a la hora de levantar capital se puede levantar de diferentes maneras, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, cuando una empresa sale pública, cuando yo compro una empresa pública como Apple y compañía, yo soy propietario de esa empresa. Es decir, aunque compre una acción, yo directamente soy propietario. Y eso me da unos derechos económicos y jurídicos sobre esa acción, ¿vale? Si la empresa quiebra, yo tengo manera de reclamar efectivamente el valor por el que acabe quebrando la empresa. Sin embargo, con los tokens lo que pasa es que no entra dentro de esta ecuación, ¿vale? Es una variable que es completamente exógena. Y esto lo que me dice es que al final tenemos muchos menos derechos, ¿vale? Como no somos propietarios al comprar un token, sino que el token al final representa como una ficha casino dentro de un ecosistema, lo que tenemos es que a nosotros, que vamos a comprar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, ¿vale? Pues igual no nos llega a interesar tanto, pero a un institucional, a un venture capital, a un fondo que vaya a comprar 10, 20, 50 millones de un token, tiene que tener muy en cuenta todo esto, ¿no? Y cuando sabe que él no va a tener los mismos derechos jurídicos y económicos para reclamar que cuando lo hace en bolsa, cuando lo hace en mercados tradicionales, pues va con mucho más piel de plomo, ¿no? Sin embargo, este problema se está empezando a solucionar y, como digo, lo podréis ver después en el vídeo de YouTube, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado antes de una mala inversión cultural, ¿vale? Que simplemente que los founders lo que hacían era simplemente construían en base a esas narrativas, ¿no? No decían, vale, ¿cómo puedo hacer para montar un proyecto que de verdad vaya a llevarlo primero de 0 a 1 y después de 1, vamos a poner 1 billón, ¿vale? De 0 a 1 billón y de 1 billón a 10 billones. No, lo que decían era, vale, yo tengo los tokens que los puedo lanzar, los puedo airdropear a cualquier persona y atraer clientes o atraer usuarios completamente ficticios, ¿no? Ya sabemos que al final, por esos incentivos, la gente venía a los productos, venía a los proyectos y después se iban estos farmers, ¿no? Pero yo puedo hacer eso, atraer supuestamente un poco de volumen, un poco de actividad a mi proyecto y después, cuando dé el TG, cuando dé los tokens, ya yo desaparezco, yo ya me he hecho millonario y me voy a construir a IA, ¿no? A inteligencia artificial, o voy a hacerme lo que sea, ¿no? O simplemente me voy a las Bahamas o a Brasil a tomarme una caipirinha. Pues esto es justamente lo que sucedía y esto también está cambiando ahora, ¿vale? Pero al final los incentivos estaban completamente desalineados y un inversor, un fundador estaba incentivado solamente a construir desde 0 a 1 billón y de 1 billón ya me desaparezco, ¿vale? Y lo que hemos comentado antes de la ausencia de una demanda institucional, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo hemos dicho antes. El caso de Júpiter, me haré un análisis más en profundidad, pero parece, es un activo que está bastante infravalorado. Aquí hay que ir con pies de plomo porque esto lo comenta el propio, en este caso no me acuerdo si era el Chief Officer o cuál era el CFO de que está currando ahora dentro de Júpiter, pero al final sí que está cotizando unos múltiplos muy bajos. Lógicamente porque ha tenido muchos problemas con el token, ¿vale? Porque el token era completamente inflacionario, a pesar de hacer buybacks estaban emitiendo un montón de tokens a la semana y al final no, las matemáticas no salían, ¿no? Por mucho que tú compres, creo que han llegado a comprar hasta 70 millones de dólares de su propio token y el token, si ponemos el gráfico de Júpiter, es una auténtica ruina. O sea, fijaros el gráfico de Júpiter
no ha parado de caer, ¿no? Me acuerdo que me hizo bastante gracia un comentario de, no sé cuál era ahora mismo, que era si era el CEO o alguien de Júpiter, que cogió y dijo, es que no entiendo por qué después de haber comprado 70 millones del token de Júpiter no ha parado de caer. Es que al mercado no le importan las recompras. Y digo, a ver, cabrón, hablando mal y pronto, ¿cómo que no le importan las recompras? Lo que le importa es que, aunque tú hayas comprado 70, has tirado al mercado 220, ¿no? Has inundado el mercado de tokens con otros 220. Entonces, no vale, la gente no es tonta tampoco, ¿no? Y al final es, como digo, matemática pura es gravedad, ¿no? Si tiras algo, al final acaba cayendo al suelo. Pero eso, haré un análisis más en profundidad sobre Júpiter, porque si está a una valoración justa, ahí estaremos para comprar. Aquí no voy a hacer mucho como tal. Bueno, quería hacer una pequeña puntualización, que es el hecho de la gran transición que estamos teniendo ahora, y no lo voy a llamar ahora como no voy a hablar sobre Junior Equity, ni Equity Real, ni nada. Simplemente que tengáis en cuenta que hay muchos protocolos que ya se han dado cuenta de esos problemas que tienen los tokens, ¿vale? Y que por tanto, para que sean apetecibles a nivel de inversores, tanto retail como institucionales, lo están cambiando, ¿vale? El primero de los primeros ha sido Morpho, ¿vale? Que lo que ha hecho es una entidad equity y ha sido la entidad equity ha sido completamente absorbida por una entidad que no tiene profit, ¿vale? Sin ánimo de lucro, por así decirlo, y el 100% de los dividendos que genere la empresa van a ir dirigidas al token, ¿vale? Al final, de esta manera, lo que hacen es alinear la parte de la empresa privada con el token. Y al final, esto es lo único que hace, y si os fijáis, ¿por qué creéis que ahora mismo, si nos vamos al token de Morpho, es de los que mejor está performando? Y de hecho lleva un 8% hoy, fijaros, ¿vale? Voy a poner en diario. Fijaros que de hecho es algo que comenté ya en esta zona aquí por la comunidad. Me acuerdo que hice un análisis y, bueno, aparte, sobre todo porque Morpho a nivel fundamental es uno de los proyectos clave de aquí a futuro. Pero bueno, para que veáis un poco que cuando se hacen las cosas bien, el mercado está dispuesto todavía a pagar un buen precio por un buen proyecto, ¿no? También ha habido Uniswap, Aave lo está haciendo un curso, aunque con Aave ha habido muchos problemas más y hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, es algo que comenté ya en el informe semanal de esta semana, que creo que hay que tenerle muy pero muy en cuenta, porque creo que puede estar pasando un problema transicional, ¿vale? No estructural, que esto es clave identificarlo, porque igual se puede comprar a una valoración de regalo prácticamente. Y luego ha habido otros proyectos que son de menor market cap que también lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería comentar. No voy a hacer más, no voy a hablar más sobre esto. Al final es un poco el sistema que tenemos, cómo llevamos a cabo el análisis para filtrar toda la mierda, el 95% de tokens que no merecen ni un euro de nuestro capital, porque es así. Tenemos nuestro capital en juego, el mío el primero, y tengo muy en cuenta en dónde invierto y en dónde no. Era esto lo que quería comentar. No sé si tienes alguna duda al respecto sobre el tema. Sé que ha sido un poco igual denso, no complejo, pero un poco denso. La cuestión está en que para ganar dinero hace falta ponerse un poco el mono de trabajo y bajarse al barro, porque hay muy buenas oportunidades, pero muy buenas. O sea, creo que podemos estar un poco a las puertas de lo que pasó después de los años 2000 en bolsa, que fue cuando tuvimos la burbuja.com, ¿no? Después hubo una transición que 4 o 5 años los tokens, las empresas no paraban de caer, y después hubo una revalorización brutal en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos ahora en algo similar y que hay que estar posicionado, descartar toda la mierda y saber qué proyectos comprar de aquí a futuro. Y esto ha sido un poco todo, porque no me voy a meter más a fondo. Creo que, Javi, si quieres hablar tú, vamos a hablar un poco del tema de Clot. ¿Te parece, si quieres que te dé paso? A ver. Perfecto. No sé si quieres compartir tú y dejo de compartir. Sí. A ver, dame un segundito. Que se lo pongo en la pantalla extra grande. Espérate que no me deja. No te preocupes. No me deja compartir, a ver, me tienes que dar. Porque lo estoy compartiendo yo igual. A ver, ahora. Aquí está. Vale. Perfecto. Bueno, esto es literalmente ahora mismo como una clase de improvisación, tal cual. Esto que estamos enseñando es un dashboard en el que empezó a trabajar Alex, que le sirve a él personalmente para tener un poco un monitoreo rápido de todos los datos que le parecen relevantes con respecto al mercado cripto y mercado TradFi. Y nada, yo he podido dedicarle 2-3 horitas a empezar a meterle algo de mano, y la idea es reorganizar todo esto, darle unas cuantas vueltas, ¿no? Al final,
ahora mismo con las herramientas que tenemos disponibles con tema de IA, podemos construir un montón de cosas, que es nuestro objetivo. Yo, de hecho, ahora me voy a poner bastante cacas probablemente en la comunidad a preguntaros, a lanzar encuestas, etcétera, porque queremos ver un poco qué es lo que más os cuesta a vosotros en el día a día a la hora de, oye, pues seguir un poco, hacer el tracking de vuestras inversiones, de enteraros de cómo está el mercado, ¿no? Que obviamente, pues con todo lo que proporciona Alex a nivel de análisis, etcétera, se supone que está mejorando todo eso, pero aún así, a nivel de herramientas, pues siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y hay cosas que antes, por ejemplo, a lo mejor se nos podían ocurrir que podían ser útiles, pero que en la relación esfuerzo-retorno que puedes conseguir, ¿no? Lo que te podía llegar a costar desarrollar una herramienta del estilo, en mantenerla y que sea más o menos fiable y atractiva, pues era algo que no tenía mucho sentido. Ahora eso cambia totalmente con la IA, ¿no? Yo hasta ahora, este es el cambio que estamos dando. Hasta ahora, en mi trabajo, digamos, del día a día como ingeniero de software, los últimos 2 años y medio prácticamente he estado utilizando la IA una barbaridad, o sea, una barbaridad, más de lo que nunca me hubiera imaginado, sobre todo al principio, porque ya no pico código, o sea, ya no escribo código como tal, simplemente doy instrucciones a la IA, ¿no? Y esto lleva siendo así, pues prácticamente 2 años, pero sobre todo, pues mucho más heavy con la salida de Claude Code, que ya habéis escuchado hablar de esta herramienta, que la verdad que Claude como tal es espectacular, con Claude Cowork puedes hacer cosas maravillosas y ya con Claude Code, pues bueno, te pasas ese juego, ¿no? Y ya te puedes liar todo lo que tú quieras. El caso es que, pues con toda esta experiencia que tengo yo en el día a día como ingeniero, utilizando estas herramientas muchísimo, pero quemándolas, bueno, pues estamos viendo que es que podemos construir cosas muy chulas, mucho más rápido de lo que habríamos podido construirlas y con una serie de facilidades que eran inimaginables. Entonces, el momento de construir este tipo de cosas es ahora. Seguro que online también estáis empezando a ver pues mucho dashboard y mucha cosa que la gente se monta. Eso está muy bien, pero ahí hay que diferenciar, ¿no? Porque por un lado, lo bueno de todo esto es que está democratizando el acceso a estas herramientas y a la creación de este tipo lo dicho, de tools, de herramientas, que es maravilloso y es genial. Eso tampoco va a ser gratis. Creo que nos daremos cuenta de esto en los próximos meses, que empieza a haber problemas, sí, sobre todo con gente que lanza plataformas de cara al público o de cara a los usuarios, que obviamente pues no están pulidas, porque al final no es que los ingenieros de software nos estuviéramos tocando la chirla y simplemente fuera un problema de generar código como output, sino que hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Para tener aplicaciones fiables, que tengan una buena experiencia de usuario y sobre todo que sean relativamente, por lo menos, ahora entraremos eso, seguras y fiables, ¿no? Entonces ahora estamos todos yendo muy rápido, toda la gente que está jugueteando con esto, que está muy a juguetear con ello, está yendo a una velocidad brutal, pero yo creo que de aquí a unos meses vamos a ver bastantes problemas y bastantes historias un poco del horror, sobre todo con, ya he dicho, herramientas de cara al público que no tengan pues un mínimo de criterio de calidad, ¿no? Con respecto a esto, además, un inciso, hay un modelo de Claude que se llama Claude Mythos, creo que se llama, Sí. que lo anunciaron hace un par de días, está en preview, pero no lo han sacado, solo lo han sacado en preview con ciertas empresas, con Google, con Amazon y con alguna más de las grandes, por el hecho de que es un modelo tan potente que a la hora de detectar problemas de ciberseguridad y detectar bugs muy serios, bueno, pues ha empezado a causar bastantes estragos internamente y no se han atrevido a lanzarlo de manera pública, con lo cual lo están utilizando con Google, con Microsoft, etcétera, para intentar paliar esos bugs tan serios que han empezado a encontrar. Entonces estamos hablando de que no son bugs en una aplicación de mierda, sino que probablemente estemos hablando de aplicaciones de bancos, aplicaciones a nivel pues eso, de AWS o de Google Cloud Platform, ¿no? O sea, esto puede estar afectando a muchísimas industrias, muchísimos sectores y a mucha pasta. Con lo cual, todos estos problemas que estamos empezando a escuchar van a ser mucho más reales en los próximos meses cuando empiecen a aflorar pues, todas estas aplicaciones bytecode, ¿no? Entonces, por un lado, está muy bien juguetear con todo el tema de cloud y bytecodear y aprender, porque creo que va a ser una herramienta brutal y una habilidad a nivel personal que va a ser aplicable ya no solo en el mundo de la inversión, sino también en el mundo profesional y creo que va a ser necesario para el que quiera sobrevivir probablemente de aquí a unos años. Pero por otro lado, creo que también hay todavía mucha necesidad de hacer ese vibe coding con una serie de criterios, ¿no? Entonces, la idea para nosotros es un poco esa. Vamos a ver mucho dashboard de este estilo que se puede replicar relativamente fácil por cualquiera que le quiera dedicar pues un fin de semana, perfecto. Pero esto después tiene que tener una serie de seguridad y una serie de criterios a la hora de aplicabilidad, ¿no? O sea, a muchos de nosotros de poco nos sirve pues tener todos los datos de todos lados, que es decir, aunque te dieran acceso a la terminal de Bloomberg,
Pues muy bien, pero ¿yo cómo lo aplico en mi día a día? ¿Yo cómo lo aplico para mi estrategia de inversión y mi framework? Si no sé qué coño estoy mirando o qué significan estos datos o cómo los cruzo y cómo tiene sentido, ¿no? Al final lo que necesitamos es entonces, la simplificación de todos estos datos. Ahora, conseguir los datos es muy fácil. Perfecto. Ahora queremos que esto tenga un sentido para nosotros a nivel de aplicabilidad, con nuestro criterio, con nuestro framework, con nuestra manera de entender el mercado cripto. Y eso es a lo que nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Obviamente esto es sobre todo una herramienta interna ahora mismo para Alex, que le permita de manera sencilla consumir un montón de datos que le son relevantes para crear el análisis de mercado, etcétera, que está muy bien. Y vamos a iterar muchísimo en esto porque se pueden hacer un montón de cosas. Ya digo que llevo 2 o 3 horas simplemente metiéndole un poco de mano a esto, dándole un poco de color. Y la idea es que haya una herramienta interna que me imagino que podremos daros acceso también para el que quiera tinkerear un poco más y tener acceso a este tipo de dashboard más avanzado, y una herramienta un poco más probablemente editorial. Pero esto va a evolucionar un poco en función de lo que nos digáis vosotros que os es útil. Entonces, de ahí que vaya a estar dado la caca con, oye, vamos a ver qué ideas os vienen a la cabeza a vosotros, si os viene a la cabeza algún tipo de herramienta alguna vez, que lo comentéis para que lo tengamos ahí registrado y a lo mejor poder meter la mano y crear un MVP, algo muy, muy sencillito para ver si es algo realmente útil, etcétera, ¿no? Entonces esto evolucionará según vayamos viendo con vosotros, pero después sí que la intención es que haya también, obviamente, una parte de la aplicación, por lo menos, que sea totalmente dedicada a vosotros. Por ejemplo, aquí podéis ver portfolio Medusa, ¿no? Esto, yo ahora mismo los números los he metido a huevo, no representa los números reales, ¿no? Pero si tenemos una cartera ahora mismo más o menos compuesta entre Hype, Syrup, Meta, BTC y USDT, USDC, bueno, pues estaría guay que esta plataforma nos permita ver en tiempo real, ¿no?, las decisiones que hemos tomado a nivel de la cartera de Medusa, a nivel de entrar o salir o incrementar posición en Hype, etcétera, ¿no? Y que nos vaya a hacer un poco ese tracking, además de que cada uno tenga su perfil en esta aplicación y que pueda crear su portfolio personal con su tracking personal, porque a lo mejor a alguno pues no le gusta la tesis de MetaDAO por lo que sea, porque no cree en ella y no lo incorpora a su portfolio, ¿no? La cosa con todo esto, con toda esta chapa, es que aparte de este tipo de herramienta interna, vamos a estar exponiendo herramientas adicionales para Medusa a nivel de indicadores, a nivel de dashboards, a nivel de hacer un tracking del portfolio, de las tesis, etcétera. Y nada, yo voy a estar metiéndole muchísima mano, porque estoy, bueno, lo que quería comentar a Alex antes es que nos casamos un poco, ya oficializamos, y nada, yo voy a estar pasándome a tiempo completo a lo largo del próximo mes más o menos con Medusa, y la idea es que sea un poco pues el friki de Cloud Code que vaya pudiendo crear todas esas cosas que nos vayan ocurriendo como comunidad, ¿no? Herramientas internas, cualquier tipo de cosa con la que queramos juguetear, que creo que nos va a dar pues una ventaja competitiva importante a los próximos meses y años. Y ya digo que además creo que ya esto de manera un poco más personal, con la perspectiva que tengo yo de lo que creo que va a ser esto, si además puedo incentivar a algunos de vosotros a empezar a juguetear con estas cosas, pues mejor que mejor, porque creo que es súper importante, y al final es lo que vimos Alex y yo el mes pasado cuando estábamos en Bali con los amigos que tenemos allí, ¿no? Que la charla venía un poco de eso, cada uno tenía su negocio de distinta tipología, su background un poco distinto, y era súper interesante ver cómo cada uno pues empezaba a recibir, a tener ideas de qué podía hacer una vez se da un poco cuenta de lo que era posible con Claude, ¿no? Llevándolo un poquito más allá de lo que lo lleva la gente, y joder, sabiendo lo que se puede convertir esto y la importancia que puede tener, está guay ver a la gente empezar a abrir los ojos y empezar a juguetear con esto. Así que si además de todo lo relacionado con la aplicabilidad a la inversión podemos incentivarnos un poco a juguetear con esto y llevar un poco más allá, pues mejor que mejor. Sí, o sea, bueno, creo que poco más o muy poco se puede aportar a lo que ha comentado Javi. Lo que sí os vamos a ser muy pesados para que nos pidáis por la boca nuevas herramientas, funcionalidades. Lógicamente, el punto principal aquí es intentar automatizar todo el sistema Medusa, es decir, toda la estrategia que tenemos montada, que nos llevó el año pasado a conseguir un 86% frente a Bitcoin, más 64% de alfa respecto al SP500, por saber seleccionar justamente, bueno, más que saber seleccionar esos proyectos que fueron ganadores, por descartar todo el resto, y de esta manera pues que la gente que esté dentro sea capaz de, oye, mira, con un clic puedo saber si esta posición que tengo en mente de verdad puede ser ganadora, en base a toda la estrategia que tenemos montada previamente, que han sido muchos meses, pero meses de análisis, muchos años de caídas, de tropiezos, de no saber por qué un token caía, de aguantarlo cuando el token
no paraba de caer y al final tener que acabar vendiendo en pérdidas y lo peor de todo es no saber por qué, ¿no? Al final vender, creo que el problema no reside en ganar o perder, sino en no saber por qué pasa una cosa o la otra, ¿no? Y sobre todo porque cuando no sabes por qué pasa una cosa o la otra, cuando ganas no tomas beneficios y cuando el precio cae no vendes a tiempo y aguantas un cadáver durante años, ¿no? Que es lo que le ha pasado a mucha gente. Yo no voy a juzgar a la gente porque yo soy el primero que he perdido por estos motivos. Es un mercado complicado, es un mercado que tiene riesgo, pero el beneficio compensa de sobra, por eso estamos aquí, más que nada. Y ahora, con esta intersección justo que tenemos de la inteligencia artificial, facilita todo mucho, ¿no? Porque al final, para, por ejemplo, llevar a cabo o determinar cuál era la estrategia óptima del mercado, pues han sido muchísimas horas de análisis, de backtesting, y ahora todo eso se facilita mucho, pero mucho más, y podemos tomar decisiones mucho más racionales, incluso en un futuro también, que a la hora de operar tengamos un asistente virtual, ¿no? Dentro de Medusa, que nos diga, oye, pues esto que estás haciendo, esta operación que vas a abrir, no cuadra o no concuerda con el perfil de riesgo que habías dicho que tenías al principio. Tienes que revisar ese perfil de riesgo, o igual estás tomando una decisión completamente irracional por el momento del mercado, porque ha subido el precio del token un 40% en un día, y que te mande una alerta, ¿no? Al final se trata un poco de eso, justo, que creo que es lo mejor, o sea, apalancarse en esta herramienta tan brutal que tenemos a día de hoy, y que quien no la use se va a quedar completamente atrás. Al final es un poco como conducir, ¿no? O sea, si tú coges un coche de los años 70 que tendrían nuestros padres, nuestros abuelos, el Citroën, el C6 que hablan y tal y cual, al final el coche es muy parecido a lo que tenemos hoy en día en cuanto a fisionomía del coche y a funcionamiento, pero obviamente por el camino has ido añadiendo una serie de herramientas que hace que conducir el coche sea mucho más fácil, ¿no? Ya simplemente la dirección asistida, yo no sé, igual es que soy el viejuno de la charla ahora mismo, pero yo me acuerdo de no conducir yo un coche sin dirección asistida, pero de pequeño, de estar intentando juguetear con el volante en el coche de mi abuelo, que era un Renault R19, no sé qué puñetas, intentar girar el volante, su puta madre, eso estaba duro como la muerte, o sea, increíble. Y ahora coges los volantes de hoy en día y los giras con un dedito, ¿no? Al final, el girar y el conducir es igual, pero nos han ido proporcionando una serie de herramientas que hacen que esa conducción sea mucho más fácil, mucho más segura, ¿no? Tú después, bueno, pues puedes girar igual que girabas antes, y si te quieres matar en la carretera y quieres pues meterle un por 50x a Bitcoin, pues perfecto, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero que tengas esa serie de herramientas que te vayan facilitando lo que es el proceso de conducir. Luego hay alguno que quiere conducir, lo dicho, pues a la antigua y hacerlo todo manual, perfecto. Pero que ahora que tenemos la capacidad de proporcionar esas herramientas, la idea es eso, la idea es que la gente pueda tener pues un FSD de Tesla, ¿no? Un autopiloto cuando lo quiera activar, que le pueda guiar y que siempre te dé, obviamente, pie a tomar tus decisiones independientemente, pero con esa ayuda de pues, todos los procesos de seguridad y de asistencia que puedas tener. Eso aplicado a la inversión. Pues hay, como hemos dicho, mil ideas, ¿no? Una especie de asistente personal que pueda evolucionar con el tiempo, una serie de indicadores que simplemente te puedan proporcionar de manera sencilla una idea de cómo está el mercado, más la visión que tiene Alex del análisis que ha hecho él de la situación macroeconómica, para simplificar, y que para al final el que quiera poder seguir en Medusa y poder estar invirtiendo en este sector con tranquilidad y con criterio, pero dedicándole 2, 3 horas a la semana en vez de tener que dedicarle pues toda la vida, que es lo que vemos muchas veces, pues que eso sea posible. Justo, creo que es perfecto para terminar. Mientras, si tienes alguna duda respecto al tema de Cloud, de la IA, de lo que sea, lo puedo ir respondiendo Javi en este caso, que es el que tiene más expertise en el asunto. Pero creo que es el punto, ¿no? De no sacrificar toda tu vida por la inversión, cuando se puede hacer de manera mucho más sencilla a día de hoy, ¿no? Lógicamente, la parte que es el punto crucial, yo creo que también os pido un poco de cabeza en cuanto a intentar apalancaros en la IA en exceso, porque si no la sabéis usar bien al principio, y yo esto lo digo porque lo he ido comprobando, tú le pides a Claude que te haga una tesis de inversión en un sector concreto, que te busque el mejor sector con el crecimiento anual compuesto, que tenga no doble dígito, triple dígito, ¿no? Dentro del mejor mercado, emergentes, ¿no? Tal, venga, cripto, y que te busque el token con menor market cap. Falla mucho, o sea, falla una barbaridad. No os hacéis una idea de los problemas que puede haber, porque yo he llegado a tirar, o sea, el prompt era perfecto, y sin embargo, al pasárselo a Claude, me daba números que directamente que no existían, ¿vale? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya no es tanto
la herramienta, sino es cómo se utilice y quién esté detrás, ¿no? Al final la herramienta es la que es y se le puede sacar un partido brutal, o lo que puedes hacer es patinar y perder mucho dinero por intentar hacerlo sin conocimiento. Creo que es el punto. Pues ya decimos que hoy os he puesto para estas cositas que queréis traernos. David ya está preguntando. Pues lo vamos a hablar bien Javi y yo, porque el hecho de que Javi esté ahora full time con Medusa ha sido una noticia de hoy, literalmente. Entonces tenemos que hablar y ponernos un poco en el roadmap, cambiarlo, dar una vuelta. Aquí sí que tenemos que dar un volantazo para ponernos con ello lo antes posible y que podáis, que lo podáis disfrutar ASAP, por así decirlo, ¿no? Lo antes posible. Decirnos, David, ya que estás aquí, en privado, dejarlo por la comunidad, cualquier cosa que digas, joder, a mí esto me gustaría muchísimo tenerlo porque me solucionaría la vida. Al final el producto que queremos hacer, una de las cosas que hablaba con Javi que no queremos pecar es de hacer un producto muy bueno para nosotros, ¿vale? Porque eso ya sabemos hacerlo, llevamos operando mucho tiempo en el mercado, años y años, y podemos hacer un producto muy, muy bueno para nosotros, pero lo que nos interesa es que os facilite la vida a vosotros, no a nosotros, ¿vale? O en parte a nosotros, pero que también lo haga mucho en mucha parte de vosotros, ¿vale? Pregunta Sam, ¿cómo se puede tener acceso a esta herramienta? Esta herramienta va a estar disponible para todos aquellos que estén dentro del club de inversión de Medusa Capital. Al final, como digo, nosotros tenemos la parte de formación, pero lo que queremos construir es algo que va mucho más allá que una mera formación. Queremos que eso esté ahí para aquellos que entren sin un conocimiento básico puedan apalancarse, pero queremos que al final sea un club de inversión donde pues las charlas que tenemos a día de hoy dentro son de mucho nivel. Es gente que de verdad busca rentabilizar su patrimonio de aquí a largo plazo, que no buscan subirse en narrativas, en FOMO, que saben alejarse de ese ruido, ¿no? de corto plazo del mercado, y que de verdad ve un potencial brutal en el mercado a día de hoy, ¿no? Así que bueno, en este caso David justo creo que está bastante de acuerdo por lo que he hablado con él con esta tesis que propongo, y está dispuesto para toda esa gente disponible. Si queréis, ahora dejaremos por aquí un link para que podáis reservar una llamada con nosotros, con el equipo, para que directamente veamos un poco la cartera. No es ningún tipo de asesoramiento financiero, ¿vale? Eso dejarlo muy claro. Es simplemente ver un poco la cartera que tenéis, ver si pasa los filtros de Medusa Capital, es decir, los filtros del sistema Medusa, para que por lo menos sepáis si vais en buena dirección o en mala, porque el problema, volviendo un poco al inicio de la charla, es el quebrar por el camino. O sea, Warren Buffett es Warren Buffett porque ha tenido la capacidad de no quebrar por el camino, ¿no? Se tiende siempre a sobrevalorar a aquellas personas que han salvado de algún escenario, como por ejemplo un bombero, ¿no? que salva cuando ya hay un incendio, pero se valora muy poco a aquellas personas que son capaces de prevenir del incendio, ¿no? Y al final eso es justamente lo que buscamos aquí. No buscamos que se nos tirarnos méritos o tirarnos flores de aquí a 5 años por la gran revalorización que ha tenido la cartera, que buscaremos que sea la máxima. Lo que haremos es pretender de que la cartera perdure durante el tiempo con una volatilidad controlada en activos de mucha calidad, ¿no? que al final es lo que buscamos. Entonces vamos a dejar por aquí a ver un momento, aquí os voy a dejarla por si queréis directamente la llamada, y para que veamos un poco vuestro caso en concreto y ver si de verdad tiene sentido un poco hacia dónde os dirigís. Luego también, si se está quedando el directo, va a quedar grabado, pero solamente queda grabado para aquellos de la comunidad, ¿vale? Se subirá directamente hoy, ¿no? Que aquí me pilla un poco tarde, ya es la 1 de la noche en Asia, entonces se quedará subido mañana por la mañana pronto. Bueno, según os levantéis lo tendréis disponible, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda más, pero yo la verdad que estoy muy contento, estoy ilusionado con lo que tenemos entre manos. Vamos a poder facilitar mucho, pero mucho la vida. Y sobre todo con el sistema que tenemos entre manos, que el año pasado ya dio muy buenos resultados, pues va a ir a mejor, os lo puedo asegurar. Por lo menos el trabajo por nuestra parte va a estar, comprometido, no lo siguiente. Así que bueno, si tenéis alguna duda más, genial. Si no, ya vamos por hoy. Han sido una horita justo, ya cada vez nos enrollamos menos, pero vamos controlando. Eso es justo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, dejádnoslas me podéis escribir a mí por Discord, por Twitter, por donde queráis, por Telegram. Os echaré una mano rápidamente, ¿vale? Y lo dicho, mañana tenéis subido el directo y mañana estamos con otro informe semanal, y os intentaré traer alguna tesis de inversión pronto para aprovechar estos precios que son muy, pero que muy buenos. Así que nada, chicos, nos vemos. Que tengáis muy buena tarde allí. Chao. Hasta luego, chicos.